El sauroposeidón es el animal más alto que jamás ha existido. Con 18 metros de altura y casi 30 metros de longitud, cualquier animal actual parecería minúsculo a su lado. Sin embargo, a pesar de sus gigantescas proporciones, posee un cerebro diminuto, con un peso de tan solo 100 gramos. El cerebro de un sauroposeidón tenía probablemente el tamaño de una hamburguesa. Poseía el cerebro más pequeño en relación al cuerpo de todos los grandes animales que han existido. Grande, bobo y bruto. El cerebro del sauroposeidón es 1000 veces más pequeño que su cuerpo, solo una octava parte de la masa cerebral de un T-Rex. Y peor aún, su telencéfalo, la zona donde se produce el pensamiento estratégico, apenas está desarrollado. Estos animales eran francamente menos inteligentes que un poste de luz. El sauroposeidón hace casi todo por instinto, incluida la cría, o para ser más exactos, la ausencia de cría de sus pequeños. Puede que parezca cruel el hecho de cavar simplemente un agujero, depositar tus huevos y marcharte, pero es un medio de reproducción muy efectivo si puedes permitirte producir muchas crías. Sabemos que los saurópodos no cuidaban de sus crías recién nacidas. No encontramos a las crías recién nacidas al lado de los adultos. Los científicos creen que el tamaño mastodóntico del sauroposeidón hace que la incubación de los huevos sea una tarea física imposible. Cuando tienes entre 18 y 24 metros de longitud y tus huevos tienen simplemente el tamaño de un melón cantalupo, la diferencia de volúmenes imposibilita actuar con delicadeza. Yo creo que los saurópodos, como el sauroposeidón, son demasiado grandes para poder controlar con precisión el movimiento de su masa corporal. No tienen la capacidad cerebral necesaria para saber dónde se encuentra su cabeza y dónde su trasero al mismo tiempo. Con su colosal tamaño y su limitado intelecto, el sauroposeidón utiliza un método totalmente distinto al del T-Rex para criar a su progenie. En su periodo vital, una pareja de sauroposeidones podía producir millares y millares de huevos, y solamente 2 o 3 sobrevivían, llegando a la edad adulta. Y ello indica que casi todas las crías eran aniquiladas y devoradas por predadores. Inundaban a todos los carnívoros con una cantidad tan ingente de alimento que no podían ingerirla toda, por lo que quedaban algunos supervivientes. El trato que el sauroposeidón da a sus pequeños se nos antoja cruel y brutal. Algo que debería haber quedado circunscrito al lejano pasado de nuestro planeta, pero no ha sido así. Parece que el sauroposeidón, como las tortugas marinas, intentaba abrumar a los depredadores con un gran número de crías. No ponían todos los huevos en el espacio de varias semanas, intentaban ponerlos la misma noche o con una noche de diferencia, y una de las razones era poder abrumar a los depredadores. Si los depredadores tienen una fuente de comida asequible en grandes proporciones, pero solo durante un periodo limitado de tiempo, es difícil que puedan ingerirla en su totalidad. Desde el momento en que salen del cascarón, las tortugas marinas están solas. Para los depredadores, el momento de la eclosión del huevo constituye un auténtico festín. Y sin embargo, la estrategia funciona. Los carnívoros devoran prácticamente a todas las crías, aunque algunas consiguen sobrevivir. Ni siquiera los devoradores más voraces pueden acabar con todas. Los saurópodos vivían en un entorno lleno de depredadores, así que muchos de sus nidos eran destruidos antes de que las crías llegaran siquiera a romper el huevo. El tamaño del sauroposeidón constituye su principal arma defensiva. Cuando alcanza las 50 toneladas de peso de la edad adulta, nadie puede tocarlo. Pero para mantener un volumen tan gigantesco es necesario llenar el estómago casi constantemente. Un adulto puede comer prácticamente todo lo que crece. Consumen hasta 330.000 calorías, casi 1 tonelada de vegetales cada día. Para encontrar tanto alimento, las manadas recorren enormes distancias. Aunque tuvieran la capacidad cerebral necesaria para cuidar de sus crías, no existe suficiente vegetación para dejarlas permanecer al lado del nido. ¿Qué cantidad de recursos se utilizan en la reproducción para la siguiente generación? Siempre se produce una compensación. Si proporcionas cuidados parentales, no contarás con los recursos para producir muchas crías, o puedes hacer lo contrario, producir toneladas de crías, pero ello te impedirá contar con los recursos para cuidar bien de ellas.
Cuidar bien de la prole no solo requiere capacidad cerebral, sino también unos sentidos bien desarrollados. El sauroposeidón carece de ambas cosas. Sus ojos están separados, situados a cada lado de la cabeza. Por tanto, no tiene capacidad para evaluar la profundidad de campo. Su pequeño cerebro está dotado con unos centros visuales y olfatorios muy rudimentarios. Y su capacidad auditiva está seriamente limitada, ya que la cóclea de su oído interno es minúscula. El cerebro del sauroposeidón tenía probablemente el tamaño del de un gato, ya que no era, por desgracia, un animal muy inteligente. No necesitaba serlo, era una planta de procesamiento de alimento. Los 5 sentidos del sauroposeidón constituyen poco más que un sistema primario de supervivencia para el mayor estómago que el mundo ha conocido jamás. Y tratándose de una cría recién salida del cascarón, la situación es aún más precaria. Carecen incluso del sistema de alarma más elemental que les advierta de la presencia de un peligro. ¿Cómo conseguía entonces sobrevivir una cría de sauroposeidón nacida en un entorno tan hostil, un mundo dominado por depredadores con unos recursos tan limitados? La respuesta está en su crecimiento. Los herbívoros crecen mucho más rápido que los carnívoros. Si no lo hacen, son devorados. Aún así, habrá de transcurrir una década o más hasta que este sauroposeidón sea lo bastante grande para unirse a la manada. Y todos esos años los pasará en solitario. ¿Dónde se quedaban los animales más pequeños? ¿Qué hacían estos saurópodos hasta que alcanzaban un tercio de su tamaño? No se desplazaban con la manada, permanecían ocultos en el bosque alimentándose todo lo que podían para poder unirse a la manada. Es la mejor defensa, no importa que dispongas de unos cuernos o de una coraza protectora. La mejor defensa es siempre crecer rápido. Y si eres un saurópodo no cuentas con ninguna otra baza. Aumentar de tamaño es la única opción posible. Para el sauroposeidón, sin embargo, cada día en su etapa de desarrollo es un día más que debe mantenerse alejado de la vista de este individuo. El Deinonychus es una máquina de matar. Se trata de una criatura tan pequeña como veloz. El Deinonychus era uno de los depredadores más extraordinarios que ha pisado la faz de la Tierra. Un luchador tridimensional, un dinosaurio mortífero. Para un joven sauroposeidón, incluso un joven Deinonychus del tamaño de un oso polar constituye un problema. Y un grupo de Deinonychus representa un montón de problemas. Puedo imaginarme perfectamente la escena de un grupo de Deinonychus entrando en el bosque donde se esconden los pequeños sauroposeidones para exterminarlos a todos. Saltando de uno a otro, derribándolos, desgarrándoles la piel, seccionándoles el cuello y devorándolos mientras están aún con vida. No sé si me hubiese gustado presenciar cómo atacan a otro animal. Debía de ser un espectáculo desagradable, realmente desagradable. Cuesta imaginar cómo podía sobrevivir el sauroposeidón en un mundo en el que debía enfrentarse solo a estos salvajes asesinos. Pero lo cierto es que sobrevivía, crecía y un día se volvía casi indestructible. Para el Tyrannosaurus Rex, el carnívoro más desarrollado que jamás ha existido, las posibilidades de supervivencia no eran más halagüeñas. Un nido de T-Rex. Las crías crecen con rapidez. La hembra ha salido de caza para intentar reponer fuerzas. El macho se queda al cuidado del cubil. Solemos tener la imagen idílica de una madre tiranosaurio vigilando sus huevos. Por lo que sabemos es tarea del macho. Es posible que la actitud de la hembra fuese algo así como: amigo, tú causaste el problema, así que tú te ocupas de ellos. Pero el macho también necesita alimentarse. Un carnívoro de sangre caliente no puede sobrevivir mucho tiempo sin comer. La brisa le trae un olor. Un aroma que su cerebro reconoce de inmediato. Un triceratops muerto y en descomposición. La cena a solo unos pocos pasos de allí, con la ventaja añadida de que un esqueleto no puede defenderse. Pero con ambos progenitores en busca de alimento, el nido queda desprotegido.
Con el nido al descubierto, el peligro acecha por doquier. Puede que un triceratops sea un animal herbívoro, pero con una cría de Tyrannosaurus rex indefensa está dispuesto a hacer una excepción. El Quetzalcoatlus es el mayor carnívoro volador que ha existido en la Tierra. Ingiere 5 kilos de carne al día, aproximadamente el peso de 2 crías. Si quieren sobrevivir, estas crías tendrán que pasar lo más desapercibidas posible. El macho sigue el rastro de su comida. Un Tyrannosaurus rex puede localizar la procedencia exacta de un olor. Pronto se dirige hacia el cadáver del Triceratops. El Rex tenía un sentido del olfato muy desarrollado y el nervio que lo transmitía era el nervio de mayor tamaño en la cabeza del dinosaurio. Eran capaces de saber no solo si un dinosaurio había pasado por un determinado lugar, sino si lo había hecho 2 horas y media antes.